La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Cuéntenme de la tuitera. Fausto Ponce trae una nota de nervios. Mira, resulta... Fíjate nada más, pongan atención, ¿eh? Resulta que hay una tuitera que se llama Cassandra, que le dieron 1 año de cárcel y además la inhabilitan otros 7 años para desempeñar algún cargo público y, híjole, no sé qué tanto conlleva en España esto. ¿Qué hizo? Lanzó 13 tweets burlándose de un exfuncionario del gobierno que murió en 1973 de un bombazo que puso ETA, una bomba. Ajá. Un coche bomba. Esto es, híjole, pues es una sentencia... Pues no pionera, porque en España ya ha habido sentencias en contra de tuiteros que están por difamar a alguien, digamos, por burlarse de algún político, o igual un político difamar a algún periodista. El único que podía haber evitado que ocurriera lo que ocurrió el día 1 de octubre es el secretario general, entonces Pedro Sánchez, que fue el que lo convocó. Podía haber convocado a la militancia para decidir sobre la abstención o no en un posible gobierno de Rajoy, pero él, en su libertad como secretario general, decidió convocar al Comité Federal para pronunciarnos sobre un congreso y perdió la votación. Si eso le llama el derroque, yo le llamo error. Y creo que además un error intencionado por el hecho de no querer consultar a las bases, ¿no? Mire, si lo que quería su grupo hoy era marcar estilo, creo que lo han conseguido. Hace unos días, su compañero portavoz del Senado, el señor Espinar, calificaba esas filtraciones y las preguntas que usted hoy me hace como pseudoperiodismo. Por tanto, su grupo parlamentario hoy ha instaurado el pseudoparlamentarismo. Enhorabuena. No se ha hecho ningún tipo de adjudicación, señor Iglesias. Por tanto, no ha habido expediente porque la Guardia Civil no ha hecho ninguna adjudicación. No se ha iniciado ni siquiera el trámite de cesión de esa vivienda. Ayer expliqué en Cataluña con meridiana claridad que una vez que hemos superado lo peor de la crisis económica, porque lo hemos superado, pues ahora ya estamos en condiciones de hacer y de poner en marcha más infraestructuras. Y dije, en el conjunto de España, y por tanto podremos hacer más cosas en Cataluña y en el resto de España. Lo que sí es evidente es que si el Gobierno ha defendido y va a seguir defendiendo con meridiana claridad en los próximos tiempos, son 3 cosas: la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad en derechos y también en deberes de todos los españoles, sean quienes sean y residan donde residan. Saludos, muy buenos días, bienvenidas a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos la resistencia, las estoicas en los límites del bosque de Sherwood, más allá de las profundidades. Bueno, muy buenos días a todas, bienvenidas una mañana más. Bueno, colocamos las tazas de café sobre la mesa, los periódicos, las portadas de los periódicos, para pasar a comentar
qué es lo que nos deja la actualidad en estas últimas horas, que vienen muy marcada por esa condena que tanta repercusión ha tenido en las redes sociales. La Audiencia Nacional, sabéis, ha condenado a Cassandra, la tuitera que hizo chistes sobre Carrero Blanco. El tribunal impone una pena de 1 año de prisión a la joven por humillación a las víctimas. Resulta que bromear sobre Carrero Blanco humilla a las víctimas de ETA, cree la Audiencia Nacional. Un auténtico despropósito que ha tenido repercusión internacional, incluso en un tono de ironía. Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Cuéntenme de la tuitera. Fausto Ponce trae una nota de nervios. Mira, resulta... Fíjate nada más, pongan atención, ¿eh? Resulta que hay una tuitera que se llama Cassandra, que le dieron 1 año de cárcel y además la inhabilitan otros 7 años para desempeñar algún cargo público y... Híjole, no sé qué tanto conlleva en España esto. ¿Qué hizo? Lanzó 13 tweets burlándose de un exfuncionario del gobierno que murió en 1973 de un bombazo que puso ETA, una bomba. Ajá. Un coche bomba. Esto es, híjole, pues es una sentencia, pues no pionera, porque en España ya ha habido sentencias en contra de tuiteros que están por difamar a alguien, digamos, por burlarse de algún político, o igual un político difamar a algún tuitera que se llama Cassandra, que le dieron 1 año de cárcel y además La Audiencia Nacional desoyó organismos internacionales como Amnistía Internacional, organizaciones civiles, muchísimos activistas, medios de comunicación que, en fin, destapaban el despropósito tan enorme que supone esta ley que finalmente ha terminado con una sentencia de 1 año de prisión, que veremos a ver qué es lo que después se decide o no que cumpla, pero en todo caso le coloca unos antecedentes de inhabilitación, una serie de cosas, en fin, es una absoluta vergüenza, es un auténtico escándalo en un país democrático, europeo, que tanto presume de garantizar las libertades respecto a esos otros países del mundo que amenazan la libertad y que tienen presos políticos, y resulta que por bromear sobre Carrero Blanco, cuya figura no es precisamente, en fin, tampoco la más edificante para este país, resulta que el tribunal le ha impuesto una pena de 1 año de prisión. De esto vamos a hablar. Además está Emilio Silva, buenos días. Buenos días. Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, además de acompañante habitual en este programa, pero estaría bien que dentro de un rato nos refresques un poco quién era Carrero Blanco, porque en todo este episodio que estamos viviendo, una de las derivadas alucinantes es que hay muchísima gente que ni siquiera sabe quién era Carrero Blanco, no tienen ni la menor idea, ¿no? Bueno, en este país donde se enseña tan mal y tan poco la historia contemporánea, y más la que tiene que ver con la dictadura y especialmente con el final de la dictadura, porque hay muchos personajes en la política actual y en posiciones de poder que empezaron a hacer su gran carrera, digamos, en esos años, pues muchas veces se olvida de quién estamos hablando, ¿no? Y en el caso de Carrero Blanco, pues es una persona que acompañó desde el inicio de su carrera como dictador a Franco hasta el final, ¿no? Ahora hablaremos de eso. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Ha tenido una repercusión enorme en las redes sociales también este caso, ¿no? Sí, de hecho lo hemos visto también en The Guardian, lo hemos visto en el periódico Independent, incluso también en un medio jamaicano. A mí lo que me avergüenza es esta marca España que estamos trasladando, porque parece bastante vergonzoso que tengan esta visión de nosotros al exterior. Parece pues como cuando aquí hablábamos de Venezuela, ¿no? Bueno, una auténtica vergüenza, hablaremos de eso a lo largo del programa. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. Mata el miedo, y sin el miedo no puede haber fe, porque sin miedo al diablo ya no hay necesidad de Dios. Pero no eliminaréis la risa eliminando ese libro. No, desde luego,
La risa seguirá siendo la diversión del hombre sencillo. Pero ¿qué ocurrirá si por culpa de este libro los hombres doctos declaran que es permisible reírse de todas las cosas? Podemos reírnos de Dios, el mundo desembocaría en el caos. Por eso voy a sellar lo que no debe ser dicho. Y me convierto en su tumba. Desde que Humberto Eco recogiera en aquel El nombre de la rosa, de que retratara con tanta precisión el miedo a la risa, el miedo a la ironía, el miedo al sarcasmo, el miedo a perder el miedo, parecía que habían cambiado tantas cosas, parecía que había tantos derechos civiles garantizados y que parecía tan difícil dar pasos atrás que vamos de sorpresa en sorpresa. Bueno, muy buenos días Nuria Rodríguez, muy buenos días Percebeiro, Pablo, Mónica, Tine Viera, Hardy Useful. Hardy, me has avisado de que íbamos fuera de tiempo, me has avisado tú. Dice, cuidado que reírse de todas las cosas no es decoroso, dice Hardy Useful. Vaya tiempos, Guy Bruce, tantos y tantos amigos, Andrés Carmelo, que se incorporan a esta hora, Ángel Trianero, Esther Piscore, Sergio M, Alicia, Carlos López, Miguel Gil, que se incorporan a esta hora, Enrique Quesada al programa y nos ayudan también a analizar, son nuestro focus group, Marla Singer, nuestro CIS particular, Mamen Páez, un CIS con el que tomamos la temperatura al descontento ciudadano. Bueno, y antes de entrar directamente en materia, me vais a permitir también que demos las gracias. Es muy importante, ayer ocurrió algo, ayer de pronto entraron 4 o 5 mecenas juntos, se hicieron mecenas nuevos. Es muy importante. La fortaleza del programa se basa básicamente en el apoyo, en el respaldo que conseguimos para hacer una estructura que pueda ser lo suficientemente sólida para dar una cierta seguridad, ¿no? Así que Rafa, Rosa, David, Daniel, María Luisa, José, Álvaro, muchísimas gracias de verdad de corazón por sumaros a este proyecto y hacerlo posible, así como a todos los mecenas que lo apoyáis día a día y en algunos casos haciendo además un importante esfuerzo económico, lo cual le agradecemos de verdad de corazón. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Carrero Blanco. Por cierto, vamos a hablar después también pero nos vais a permitir que sea dentro de un rato, con Pedro Quevedo, el diputado por Nueva Canaria en el Congreso, sobre quien ahora mismo recaen todas las miradas, por esto que es el único que puede garantizar que el presupuesto del Partido Popular del Gobierno salga adelante. Él había prometido que no, y lo había prometido además en este programa. Había dicho que no tenían intención de ir de la mano del Partido Popular. Entonces no hablábamos del presupuesto, hablábamos de apoyar al PP para el gobierno, pero en todo caso sí parece que hay unos ciertos giros y parece que el gobierno confía, eso dicen en los mentideros madrileños, en las calles de la corte, dicen en los callejones oscuras, que el gobierno está muy tranquilo, que da por hecho que Pedro Quevedo, a pesar de unos tiras y afloja, va a apoyar al presupuesto finalmente con la ayuda del PNV. Bueno, se lo vamos a preguntar a él ahora en unos minutos que conversaremos. Pero antes de nada, ya sabéis que hay un hashtag, La Cafetera, la risa mata el miedo, almohadilla, La Cafetera, la risa mata el miedo. Y nos parecía muy relevante, dado que además contamos con el privilegio de tener aquí a Emilio Silva en el programa, nos parecía muy interesante hacer un pequeño repaso que nos ayudará a entender un poco mejor quién era Carrero Blanco, porque ha ocupado tantos y tantos titulares en estos días, pero hay toda una generación que desconoce completamente de dónde sale, quién es, qué fue de Carrero Blanco. Bueno, Carrero Blanco fue, podríamos decir casi que era como el Sancho Panza, con respecto a Sancho Panza, del escudero del dictador Francisco Franco, ¿no? Desde la guerra civil, en la que él hizo en la Marina un gran avance en su carrera militar, al final de la guerra se convirtió en un personaje imprescindible para Franco, a raíz de algunos informes que hace para él sobre la posible participación de España en la Segunda Guerra Mundial, qué papel tiene que tomar, pero sobre todo era un hombre obsesionado con lo que se llamaba la conspiración judeo-masónica, ¿no? Pues había un poder así en el mundo que trataba de destruir a la raza española, casi por decirlo así, y asciende a la jefatura colegiada de la Falange, de las Hons, ¿no? En el año 1940, que es cuando en España además se están llevando a cabo miles y miles de ejecuciones
anuales, ¿no?, de entre el año 1940 y 1945, que esté hasta ahora documentado por un estudio coordinado por el historiador Julián Casanova, se asesinaron en España 55.000 personas, ¿no?, o sea, a un ritmo de 50.000 personas al año que eran opositores al régimen. A eso hay que añadirle pues todos los que morían, como el caso de Miguel Hernández, que se acaba de conmemorar hace 2 días, simplemente por el maltrato, las torturas o la falta de salubridad. Quiero decir, era una España que estaba pasando a cuchillo la victoria, ¿no?, contra esa cosa de la conspiración masónica que él siempre mantuvo. Entonces, bueno, es una persona que ha estado durante toda la dictadura muy cercana a Franco, que además era esencialmente franquista. Digamos que su ideología era puramente lo que había hecho Franco con España y lo que había hecho Franco para modelar esa dictadura, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de en su muerte, ¿no?, bueno, asistió como miembro del gobierno a la firma de numerosas penas de muerte, y en su asesinato siempre hubo muchas incógnitas, además, ¿no?, porque lo que era la Operación Ogro, que es la que hizo volar su coche en la calle Claudio Cuello de Madrid por los aires, pues siempre se dibujó que había participación de algún servicio secreto, ¿no?, en algún caso, incluso de Estados Unidos. Y sí, hubo muchas especulaciones, ¿no?, sobre eso. Siempre quedó como la sospecha de que ETA no actuó sola en aquello, o no se sabe muy bien cómo, quién y qué perseguía, ¿no?, cuál era el detonante de aquel atentado. ETA no podía, decían, no tenía la capacidad militar, ya no digo para hacer ese túnel, que por cierto, la casa desde donde se hizo estaba en una página de alquiler de pisos. Me acuerdo hace 2 años la vi yo, que me la enseñaron, y tiene acristalado el agujero por el que metieron la carga, ¿no? Ha estado en alquiler. Hace poquito me la enseñó alguien en una web, pero siempre se dijo que tenía que ver con Estados Unidos y en parte con la posición que él tenía con respecto a la retirada de España del norte de África, ¿no? En el caso de las minas de fosfato del Sáhara, posiblemente su actitud, digamos, en la Marcha Verde habría sido muy distinta, ¿no?, con respecto a la desocupación de ese territorio y hubiera generado un conflicto mayor. Pero bueno, digamos que había intereses por encima de él, que siempre se ha contado que fueron lo que se lo llevó por delante. Hay una película que igual se puede ver por internet que se llama Arriba España, de un cineasta manchego que se exilió de España, José María Berzosa, que hizo una gran carrera, sobre todo en la televisión pública francesa. En este documental, es un documental que, bueno, entrevista a personajes de la izquierda y de la derecha española justo antes de que muera Franco, ¿no? El protagonista casi es, además, el gran alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, ¿no?, el que el documental casi está convirtiendo en futuro presidente. Pero en el final de la película, es una película que se estrena en Madrid en un cine en el barrio de Salamanca, con ese título, Arriba España, pues mucha gente de extrema derecha entra a verla, y cuando ve el contenido de la película, pues casi destrozaron el cine, ¿no? Y nadie se atrevió a proyectarla nunca más dentro de un cine en España. Pero en el final está uno de los autores del atentado contra Franco, que con total frialdad está contando cómo está en una esquina con un detonador en una mano y un cigarro en la otra, ¿no?, y esperando a que le hagan la señal de que se acerca al coche, y con esa misma frialdad cuenta que alguien le ve fumando y se acerca a pedirle fuego. Entonces, mientras tiene el detonador en una mano, le deja el cigarro a esa persona para que se encienda un cigarro, y es un momento inmediatamente antes de que haga esa voladura. Yo recuerdo en mi casa, yo vivía en Pamplona entonces, cuando se produjo ese asesinato, el portero de la casa fue llamando a todos los porteros automáticos para avisar de que yo recuerdo que habían asesinado a Carrero Blanco, y en esa misma ciudad y en muchas ciudades de España fue algo celebrado, ¿no? Yo he visto a miles de personas, bueno, y están las hemerotecas llenas de información, haciendo una versión de una canción norteamericana, sureña, que era sobre el paso, ¿no?, que era voló, Carrero voló, y esa fue una celebración, bueno, que se llevaba a cabo en actos públicos durante los finales de los años 70 en un montón de sitios, ¿no? Porque él era la persona por la que igual la dictadura franquista se hubiera alargado incluso en el tiempo, ¿no? Porque si hubiera estado vivo tras la muerte de Franco, posiblemente el mando lo hubiera recogido él, ¿no? Era uno de los
probostes del franquismo, pero más allá de eso, que la lectura histórica nos interesaba muchísimo, porque es verdad que el personaje ha pasado desapercibido dentro de, en fin, que evidentemente hay una generación que lo conoce perfectamente, pero cuando la gente joven está escuchando ahora que hay una tuitera condenada por unos chistes sobre alguien llamado Carrero Blanco que puede ofender a las víctimas, se nos olvida con mucha frecuencia de dónde procede, ¿no? Y aquí hay una diferenciación que además ayer hablábamos con María, ¿no? Porque evidentemente nada justifica la vida o la muerte de una persona. Esto es algo que no está ni siquiera en la discusión en este debate. Aquí la cuestión está en si, por bromear, más allá del propio carácter del tipo, del señor Carrero Blanco, que en fin, habría mucho de lo que decir, si merece o no bromas esas o más crueles todavía. Pero es que más allá de eso, bromear que se convierta en un delito penal perseguido con 1 año de cárcel. Es un escándalo en términos de derechos civiles, por eso, ¿no, María? Sí. Porque es transgredir la línea que separa el humor. Es absolutamente inadmisible, absolutamente inadmisible. Claro, es que aquí lo que se está debatiendo, bueno, aparte de la figura de Carrero Blanco, que es importante tenerla en cuenta, porque parece que alguien está saliendo en defensa de Carrero Blanco, que bueno, ese es un tema también bastante curioso. El tema que se está debatiendo también aquí es el humor. Es si yo puedo bromear en Twitter. Si yo tengo que al poner un tuit, tengo que pensarme las cosas 2 veces porque me pueden pedir 1 año de cárcel y luego lo que es también muy preocupante, 7 años de inhabilitación que le han puesto a Cassandra. Eso te impide 7 años de tu vida, son 7 años de tu vida. Y luego, lo que dice Alicia María, nos envía un tuit de Gerardo TC que habla también de la hipocresía política. Dice, si Cassandra fuese venezolana, por lo menos se llevaba el abrazo de Albert Rivera, Aznar y Felipe González. Lo que no podemos hacer es salir en defensa de la libertad de expresión en unos casos y no para otros. Porque, de hecho, me he ido a unos datos que daba Joaquín Bosch en una entrevista en el diario.es, dice que denunció que había más casos. Dice, cuando ETA cometía asesinatos llegaba a la Audiencia Nacional unos 3 casos al año, 3 casos por enaltecimiento del terrorismo al año, mientras ahora, que hace años que ETA ha dejado de matar, llegan más de 30. Esto es algo anómalo y que no dice nada bueno de nuestra democracia. Y yo quería añadir una cosa. La Ley de Víctimas del Terrorismo del 23 de septiembre del año 2011 contempla en su artículo 53 los requisitos para la concesión de condecoraciones, ¿no? Que digamos que es el honor que le presta el Estado a esas víctimas. En su punto 2 de este artículo 53 dice lo siguiente: las condecoraciones en ningún caso podrán ser concedidas a quienes en su trayectoria personal o profesional hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitución y en la presente ley y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, ¿no? Hay una retirada, digamos, de honores a alguien como Carrero Blanco, cuya familia recibió la indemnización que tienen todas las víctimas del terrorismo de ETA, pero que le está retirando la posibilidad de hacer una defensa de un honor cuando ha sido alguien que evidentemente participó en una enorme maquinaria de violar derechos humanos. Y termino con una sentencia que andaba ayer corriendo por internet de 2 personas que cometieron precisamente injurias contra el jefe del Estado en el año 1972 y que fueron condenadas, una de ellas a 1 año de prisión menor y la otra a 6 meses de arresto y multa de 5.000 pesetas, ¿no? Ni siquiera, digamos, casi la dictadura en sus tiempos de dictadura era tan agresiva contra quien cometía un desacato, ¿no? Contra el jefe del Estado en un momento mucho más duro. 627-002-002 es un teléfono en el que tenemos un WhatsApp del programa donde opinan, participan los oyentes. Y a Resistencia, ahora que estáis hablando de Carrero Blanco, quiero recomendar, bueno, seguro que la mayoría la habéis visto, la película de Gillo Pontecorvo, Operación Ogro, donde sale cómo la ETA mató a Carrero Blanco, cómo fue la operación, que en principio no iba a ser un asesinato sino un secuestro, y cómo se desencadenó todo, con una reflexión muy interesante sobre la lucha, la violencia, el régimen, la función de la ETA, la identidad vasca. Está muy, muy bien. Os la recomiendo encarecidamente. Un abrazo y muy buenos días, Resistencia. Pero es que se puede dar la paradoja de que luchadores antifranquistas no puedan bromear sobre el franquismo, que en términos democráticos, desde luego merece por lo menos una pequeña reflexión en este país. Merecería una pequeña reflexión. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola.
Bueno, sabéis que paralelamente a este debate que se está produciendo y que observamos en las páginas de los periódicos, no solo nacionales, también internacionales, pero paralelamente también en España tenemos muchas asignaturas pendientes. Hay asuntos que están en este momento congelados a la espera de algunas decisiones. Es el caso de los presupuestos, por ejemplo, y todo el mundo gira la mirada hacia Pedro Quevedo, que es diputado, lo conocéis, lo hemos entrevistado aquí en alguna ocasión en el programa, es diputado por Nueva Canaria en el Congreso, y de él podría depender que los presupuestos salieran adelante. Pedro Quevedo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y los presupuestos saldrán adelante con vuestro apoyo? Bueno, vamos a ver. Yo tengo que señalar una cosa primero, ¿verdad? Los presupuestos dependen del gobierno. Es decir, si dependiendo de quién tiene la responsabilidad de sacar adelante el presupuesto del gobierno, pues claro, si no, aquí nos encontramos con una responsabilidad, ¿verdad?, que no nos toca, ¿no? Lo que nos toca es intentar encontrar un espacio para crear el que un presupuesto sea posible. Y así lo hemos dicho, Nueva Canaria, que está más bien alejadísimo, ¿no?, del Partido Popular en sus posiciones y en su concepción de las cosas, nos hemos acercado y hemos dicho que estamos dispuestos a discutir, para intentar evitar que se prorrogue el actual. Bueno, porque un voto decisivo en los presupuestos tiene precio. Bueno, tiene precio. Esto es como la salud, ¿no? Que se supone que la salud no tiene precio, pero tiene costo, ¿no? Esto, vamos a ver, nosotros lo que estamos intentando es definir un escenario de las relaciones de Canarias con el Estado en materia presupuestaria. Y el escenario es, mire, hay que cumplir los convenios, hay que cumplir los fueros, con el régimen económico y fiscal de Canarias en nuestro fuero, hay que cumplir los compromisos que se han adquirido, y hay que desandar decisiones que han hecho un daño tremendo a Canarias, como podemos demostrar, como ha sido en la financiación autonómica, pues confundir régimen económico fiscal con financiación autonómica. Esto ha hecho un daño tremendo. Después las cantidades tienen que ser la consecuencia de eso, porque claro, si todos nos pusiésemos con la calculadora, entonces seguro que no llegamos a ningún sitio, ¿verdad? Porque a nosotros con la calculadora en la mano nos sale una cifra monstruosa, no es esa la idea, ¿no? ¿Cuándo ha hablado por última vez con el ministro Montoro? Hablé antes de ayer, el martes por la noche. El martes por la noche. Se lo digo porque lo contaba esta mañana con una cierta ironía, pero es verdad, aquí en los callejones oscuros de los mentideros de la Corte, lo digo como hipótesis de trabajo, no son datos de mucha precisión, pero aquí en los callejones oscuros se da por hecho, el gobierno da por hecho que tiene los presupuestos garantizados, que ustedes van a decir que sí, no en primera votación, pero que eso está cerrado, está negociado. ¿Es así? Hombre, yo creo que el señor Montoro lo considero una persona inteligente. Estoy seguro que no incurrirá en el error de creer que nosotros vamos al final a votar a favor de algo que no se negocia adecuadamente y que no responda mínimamente a las necesidades que tiene planteada Canarias, ¿verdad? Porque entonces es un error muy serio. Y no creo que vaya a hacer eso, porque hablamos largo y tendido y sobre todo hablamos claro, ¿no? Porque hay ciertas etapas y ciertos niveles en las conversaciones en los que no se puede andar tratando de engañar al adversario, o al adversario, al que tienes enfrente. Entonces nosotros hemos hablado claro, digo, este presupuesto nosotros necesitamos una negociación que no ha existido, y si no se produce la negociación, pues nosotros no podremos apoyar aquello de lo que no hemos participado. Así que esta etapa está cerrada, nosotros no podemos apoyar un presupuesto como este en el debate de totalidad, y tenemos después la oportunidad de las enmiendas. Y ahí, si se ha producido una negociación como debe ser y se entienden las cosas, yo creo que hay predisposición por parte del gobierno, también lo hay por la parte nuestra, pero tendrá que ocurrir eso. Eso no se va a producir por generación espontánea. O sea, en este minuto podemos decir que no está garantizado el apoyo de Nueva Canarias a ese presupuesto. Hombre, por supuesto que no. Entonces estaríamos haciendo un paripé, ¿no? Pues por supuesto que no. Y las razones están bien claras. Yo se lo decía al ministro, digo, hombre, estar viéndonos el martes a las 9 de la noche para tratar sobre algo que ustedes van a aprobar en el Consejo de Ministros el viernes, y ese algo es el presupuesto, pues la verdad es que tiene poco sentido, ¿no? Poco sentido. No hay tiempo para esto, ni es la manera. Y yo creo que el ministro me entendió. Hay una cierta curiosidad por saber
además ahora que se habla tanto de la transparencia, ¿en qué términos se producen estas conversaciones? Entiendo que hay una serie de demandas que vosotros tenéis listadas, que pedís, que, en fin, una serie de cosas. ¿Cómo se producen estas conversaciones? ¿Estos son trabajos de los diferentes equipos? ¿Son las conversaciones personales? Haznos un pequeño retrato de cómo funciona esto. Vamos a ver, en este caso es bastante anómalo todo, eso tengo que decir, porque esto comienza con que yo, en nombre de Nueva Canarias, me dirijo a un responsable importante del Partido Popular, le digo, oye, que quede claro, porque ahora nos preguntaban los medios constantemente, ¿y ustedes qué van a hacer con los presupuestos? Y digo, ¿cómo que qué vamos a hacer? Primero, tendremos que tener algún tipo de contacto para decir algo más de lo que vamos a decir de entrada, que es que seguro que no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Entonces nosotros llamamos como Nueva Canarias, nosotros estamos dispuestos a discutir, porque nos parece que la prórroga del presupuesto anterior, que fue un presupuesto malísimo, es negativa para todos y especialmente para Canarias. Empezó así, de forma personal, y ha continuado así, lo cual no quiere decir que la dirección de Nueva Canarias no haya estado perfectamente informada y hayamos discutido muchísimo sobre esto, pero el problema está en que se ha mantenido todo el tiempo así, o sea que yo he tenido 2 contactos con el señor Montoro que tengo que calificar de satisfactorios, porque he visto claridad en las exposiciones. Pero lo que no ha habido es una auténtica negociación, en el sentido de decir, vamos a ver el escenario completo. Mira, estas son las posiciones de Canarias. Yo creo que hemos sido gente clarísima en los debates anteriores de presupuesto. Hemos tratado de poner los datos encima de la mesa para explicar por qué entendemos que Canarias ha sido maltratada. Es decir, que una negociación, tal como se entiende una negociación, no se ha producido. Ha habido una especie de larguísimo periodo de etapa previa, ¿no? En lo que hemos quedado ha sido, en las enmiendas parciales, tiene que producirse una negociación entre el Partido Popular y Nueva Canarias, porque si no, ¿cómo le explico yo eso a las personas que han confiado en nosotros? Esto es inaplicable. Yo creo que el ministro entendió ese planteamiento perfectamente. La última vez que hablamos, Pedro, lo que se estaba jugando, el debate no estaba situado en torno a los presupuestos, sino al apoyo, a la abstención o no para con el gobierno, para que pudieran gobernar. Sí. Teníais una posición muy firme en ese sentido, de que no lo ibais a apoyar, y efectivamente así sucedió después. No hizo falta porque el Partido Socialista se abstuvo. Pero, ¿cómo crees que va a ser interpretado por vuestros electores el hecho de que se le dé el apoyo a unos presupuestos de un partido que es antagonista? Porque el Partido Popular es un partido de derechas, vosotros estáis en el espacio de la socialdemocracia, tenéis esa coalición con el Partido Socialista. ¿Cómo crees que será interpretado? Pues hombre, pues si lo hacemos con seriedad, yo creo que será aplaudido por mucha gente. Habrá críticas, siempre hay críticas, pero si lo que hacemos es un paripé, seremos duramente cuestionados por la gente que nos apoya. Por una razón, porque es que una cosa es la investidura y otra cosa son los presupuestos, es decir, la legislatura. La investidura, miren, nosotros no creemos que lo que le venga bien a España sea, ni a Canarias, un presidente del Partido Popular, por las razones que usted explicaba. Ahora bien, entonces la legislatura que es que si no ocurre lo que nosotros queremos que ocurre, entonces nos sentamos ahora no respiro, ¿no? Durante 4 años o lo que dure la legislatura hasta que salga lo que a nosotros nos interesa, ¿no? No, en la legislatura hay elementos de negociación, porque es que si no pierde el sentido del parlamentarismo, Y tú te puedes entender, pues claro que sí que nos podemos entender. El presupuesto del Partido Popular nunca será el presupuesto de Nueva Canarias, nunca. Ahora, si tiene elementos que nosotros hemos considerado, hemos negociado, porque entendemos que hay una oportunidad para mejorar la situación de Canarias, nuestra dimensión nos da para pensar en Canarias y poco más, porque no tenemos fuerza para más. Pues entonces es posible entenderse, pero son 2 cosas completamente distintas. Porque es que si no, pues nada, pues cerramos las cámaras, ¿no? ¿Participa de algún modo el Partido Socialista en esta negociación? ¿Tienen interlocución y en fin, no sé muy bien cómo funcionan estos elementos, pero... Nosotros lo que hemos hecho es informar permanentemente de lo que hacemos, el Partido Socialista, no porque esté ni en el acuerdo que suscribimos, sino porque nos parece que es una cuestión elemental de, oye, que sepan ustedes que van a ver este movimiento. Y por lo tanto nosotros hemos informado al Partido Socialista porque nos parece una cuestión de lealtad elemental, ¿no? Pero al Partido Socialista le parece bien al Partido Socialista que ustedes se abstengan, porque claro, si ellos no se abstienen, daría que pensar o bien
le evitan ustedes al Partido Socialista tener que hacer ese gesto público de retrato. Es decir, no se entendería que ustedes fueran independientemente de la posición del PSOE. Tiene que ser concertado, suponemos, ¿no? Bueno, vamos a ver, si nos pusiésemos así, dice, hombre, ¿están de acuerdo que nosotros que sufrimos con el Partido Socialista este proceso? Dice, pues no, esto no está. Ahora, lo que sí que está es una cosa, si a nosotros nos parece que cuando concurres con una fuerza política, lo que tiene que haber un deber de claridad, y lo que no está acordado, pues hay que informarlo y decir las cosas. Quedaría feísimo, el Partido Socialista se enteró por los periódicos que nosotros nos hemos dirigido a esto y a lo otro, que estamos trabajando en esta dirección. Y por lo tanto hemos informado. Yo tengo que decir, en honor a nuestra relación con el Partido Socialista, en este caso, que nosotros no hemos recibido una sola presión de hagan usted esto o lo otro, como no la recibimos en el caso de la investidura, que sí que era más serio, tal vez, ¿no? De la investidura del señor Rajoy. Yo creo que ha habido un respeto absoluto que nosotros apreciamos muchísimo. Y después nosotros informaremos de las cosas, por supuesto, informamos de lo que estamos haciendo. Porque nos parece que es bueno que lo sepan antes, por decirlo de alguna manera. Y bueno, además no hay ningún riesgo que se encuentre. Ellos saben perfectamente que nosotros vamos a votar que no en el debate de totalidad. Esto es con total seguridad. ¿Por qué? Porque ese presupuesto no tiene nada que ver con nosotros. Si encontramos después elementos, pues informaremos también de lo que estamos haciendo, pero tiene que dar claro que existe independencia. Es lo mismo que si yo criticase al Partido Socialista que se abstuvieron, ¿no? Claro, no es el lenguaje. Pues Pedro Quevedo, diputado por Nueva Canaria en el Congreso, que tiene tantas miradas puestas en este momento sobre ese apoyo a los presupuestos. Muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días, mucha suerte. Nada, buenos días, gracias. Que je sois, c'est toi que je vois. En effet, pour être ensemble. En effet, pour être ensemble, c'est toi et moi. Bueno, es sin duda uno de los protagonistas de la actualidad informativa en la agenda setting, en las, en fin, ya sabéis, los grandes titulares que marcan los medios de comunicación, puesto que están todas las miradas puestas en el presupuesto. El Partido Popular asegura que lo va a conseguir sacar adelante y no quedan muchos días. Y si lo saca adelante va a tener que ser con la ayuda indirecta del Partido Socialista a través de Nueva Canaria con Pedro Quevedo. Por eso teníamos interés en escuchar qué es lo que tenía que contar. Mientras tanto, si vemos en las portadas de los periódicos, observamos mucho Brexit, observamos también mucho Partido Popular de Madrid. Y dice el periódico El País, el Brexit arranca con un duro choque entre Londres y la Unión Europea. Theresa May condiciona la aportación a la seguridad a un buen pacto económico. Merkel y Tajani no toleran las amenazas y se niegan a negociar en paralelo. Donald Tusk hace un llamamiento a limitar los daños del proceso y ahora se habla de una nueva relación especial. Por cierto, os puedo contar una cosa. Porque ayer tuvimos... el programa, ya sabéis que fue un programa, sabéis que cuando hacemos el café de pucheros, en fin, está grabado previamente porque tengo que asistir a una tertulia y me tocó asistir con el exministro García Margallo. García Margallo, independientemente de la posición que pueda tener cada uno, desde luego tiene un altísimo grado de conocimiento de la Unión Europea y la política internacional, ¿no? Más allá de las discrepancias que puedan existir. Entonces tuvimos la oportunidad de conversar un rato, de estar tomando un café antes de entrar al programa, y le pregunté cómo veía él que el proceso de construcción de esta nueva Unión Europea después del Brexit y después del posible referéndum que se pueda celebrar en Escocia. Hay que decir que yo hace 3 o 4 años había comido un día con él y me dijo eso, aquí hay mucha atención puesta sobre el Brexit, pero mucho cuidado porque el verdadero riesgo para la Unión Europea va a venir de la mano del referéndum de Escocia. Porque es el que nos va a tener que hacer, primero, retratarnos a nosotros, porque vamos a tener que apoyar
su permanencia en la Unión Europea, estableciendo ahí un paralelismo discutible con Cataluña. Dice, pero además porque va a tener muchas consideraciones. Pero ayer me decía, dice, y se lo recordaba, le dije, pues fíjate que tú me avanzaste que uno de los grandes riesgos era esto y que el Brexit se podía terminar produciendo en un escenario inmediato, ¿no? Y me dijo, él dice, yo creo que lo que se va a construir, vamos hacia una Europa federal. O sea, la Europa que hemos conocido, esa ha terminado. Es imposible dar marcha atrás. O sea, ya estamos en un escenario completamente diferente, que ahora se van a discutir cuestiones prácticas, ¿no? De convivencia. Dice, pero probablemente vayamos a una Europa de países federados, no esa gran unión que se perseguía, países federados, con un segundo núcleo de países asociados a esa federación y un tercer núcleo en el que podría estar, por ejemplo, en ese segundo núcleo, el Reino Unido y otros países que están asociados a la Federación de Países Europeos, y un tercer núcleo en el que estarían los aspirantes a estar próximas, por ejemplo, Rusia o Turquía, ¿no? Así que iríamos hacia una suerte de Europa de varias velocidades, que era algo de lo que ya se llevaba un tiempo hablando, pero con diferentes asociados. Y una de las derivadas, que me pareció muy inquietante, se lo dije, una de las derivadas que me comentaba es que, porque, claro, dicen, bueno, pero esto ha unido a Europa. No es cierto, esto está provocando muchas tensiones en otros países que sienten por su propia configuración. Me explicó, fijaos, una cosa que es bastante interesante en el análisis. Dice, mientras que el resto de los países queríamos ceder nuestra soberanía para hacer una soberanía, una suprasoberanía nacional compartida con diferentes países, había otros que estaban huyendo, por ejemplo, de la órbita rusa y que lo que querían entrando o acercándose a la Unión Europea era precisamente de lo que queríamos nosotros, lo contrario de lo que queríamos nosotros, porque ellos venían reclamando su soberanía nacional, mientras que nosotros íbamos cediéndolo. Dice, esas tensiones han sido las que han provocado que finalmente la Unión Europea se encuentre en el espacio en el que se encuentra. Y una de las derivadas, dice, de la salida del Reino Unido va a ser la configuración de una política de defensa común, de un ejército común europeo. Dice, porque uno de los mayores críticos con ese espacio y de que más piedras en el camino puso para eso fue el Reino Unido, ¿no? Bueno, fue una conversación bastante interesante. La suelto un poco deslavazada, pero me parece que son algunas claves que nos pueden ayudar a comprender en qué dirección vamos, ¿no? Hoy, portada en todos los periódicos, este Brexit que arranca con un duro choque, ya tuvimos la oportunidad de hablarlo ayer, pero un duro choque entre Londres y la Unión Europea, Theresa May condicionando la aportación a la seguridad a un buen pacto económico, dice el periódico El País en su portada. Y también el periódico ABC dice, May presiona para dejar la Unión Europea sin renunciar al mercado único. Amaga con debilitar la cooperación contra el terrorismo si se priva al Reino Unido de las ventajas económicas y de la libre circulación de la Unión Europea, dice el periódico ABC en su portada. Una imagen que lleva también el periódico El Mundo a sus páginas. El embajador británico ante la Unión Europea entregando al presidente del Consejo Europeo, a Donald Tusk, la carta que activa el Brexit, una fotografía, una imagen que se produjo ayer en Bruselas. Merkel planta cara a la estrategia de May para negociar el Brexit, dice no hay marcha atrás, afirma la premier británica, y también Heseltine dice es el mayor error histórico desde la Segunda Guerra Mundial, dice en el periódico El Mundo. Y vemos además otros periódicos también en La Razón, el Brexit, Europa,
dice no al chantaje de Theresa May. La premier británica desafía a la Unión Europea y amenaza con no cooperar en seguridad si no hay acuerdo. Londres pide negociar a la vez la salida y el estatus futuro, a la que Merkel se niega en rotundo, dice el periódico ABC. Hablan los españoles que viven en el Reino Unido, todavía no nos dan respuestas. Es verdad, hay una gran preocupación. Ayer lo escuchábamos, nos lo contaba Silvia González y Giles Tremblett. La preocupación que hay en los españoles que están residiendo allí, porque no saben exactamente qué consideración van a tener. Esos brotes también de xenofobia que están surgiendo en algunos espacios públicos para con quien no habla en su lengua. En fin, todo esto son debates enormemente preocupantes, y la propia posición de las compañías británicas, que están empezando a plantearse si contratar o no extranjeros. Aunque ayer Margallo me contaba una cosa interesante. Él tenía en la mano el documento firmado por Theresa May. El documento, uno de los documentos firmados por Theresa May, ¿no? Me decía, paradójicamente, cuando se habla de la inmigración, solamente se cita a los polacos. Se habla de la inmigración en genérico para, en fin, un Brexit con el objeto de mantener el trabajo nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pero solamente se menciona como nacionalidad que les preocupa, vital, a los polacos. Esto tiene sentido, porque muchos de los fontaneros, muchos de los trabajos de base de la sociedad están siendo ocupados por personas que llegan de Polonia, y entonces ahí se producen muchas críticas sobre estos oficios de base, ¿no? Mientras que, sin embargo, cuando se refieren a España, se refieren como el mayor país de acogida de los británicos fuera, por lo que se requiere de un acuerdo específico para con España, ¿no? Así que tiene consideraciones especiales la relación con España. Bueno, es un asunto verdaderamente trascendental el Brexit, que va a cambiar la configuración de la Unión Europea. No lo convirtamos en algo menor, pero efectivamente están pasando muchas otras cosas y, bueno, sabéis que tenemos diferentes agendas. La agenda de la cafetera, que es donde colocamos el foco sobre otras noticias. También vamos a volver a hablar un poquito del asunto de Cassandra, por el estupor que nos produce, por la vergüenza que supone como sentencia, pero hay una agenda, la agenda setting, que es esta, donde escuchamos el ruido de los grandes medios de comunicación que generan con esos titulares, y una agenda más sosegada, la agenda de la cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y son algunas noticias que, utilizando este hashtag, almohadilla la cafetera, la risa mata el miedo, nos pedís que nos detengamos y pongamos... Podéis utilizar ese hashtag, y nos pedís que pongamos atención también en eso, María. Sí, empezamos con una noticia que además está ocurriendo ahora mismo. Cecilio Sánchez nos dice Greenpeace que Endesa contamina y lo pagamos todos. Este es el lema por el que se está manifestando esta mañana en la Torre Iberdrola. Dicen: le devolvemos la contaminación a Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa en sus sedes.
Estamos señalando a las todopoderosas y temidas empresas eléctricas. A primera hora de la mañana, 65 activistas han comenzado una protesta simultánea en las sedes de Gas Natural Fenosa en Barcelona, Iberdrola en Bilbao y Endesa en Madrid para denunciar la política de bloqueo de estas empresas a las energías renovables con el beneplácito, dicen, del Gobierno, lo que provoca que se promueva un sistema energético causante de contaminación, cambio climático y precios altos de la energía. Así que con este tipo de argumentario y con estos lemas están allí en la Torre Iberdrola. Y pasamos a otro tema que nos envía Galgo Callejero. Dice: la cárcel franquista de Lugo reabre sus puertas convertida en un centro para la memoria. Según la documentación obtenida por la investigadora Cristina Fiaño, por el penal pasaron más de 6.000 presos políticos en solo 4 años. Y hoy las obras comenzaron hace 6 años, en buena medida por el empeño personal del entonces alcalde José López Orozco. Dice el diario.es que los arquitectos encargados del proyecto, Juan Creus y Covadonga Carrasco, tenían muy claro en su objetivo final. Dice: planteamos su recuperación como espacio ciudadano. Y el resultado de su trabajo ha sido un recinto luminoso que albergará todo tipo de actos culturales y exposiciones, pero que también resulta respetuoso con la negra historia que atesoran sus muros y, dicen en este periódico, especialmente con sus víctimas. Sobre esto no sé si tienes algo que comentar, Emilio, sobre este tipo de temas. Bueno, lo que se ha hecho normalmente con estas cárceles es borrarlas del mapa, ¿no? Entonces, está bien que esta cárcel de Lugo se va a convertir en un centro cultural, ¿no? Y que va, bueno, incluso ha guardado o ha respetado pintadas que había de los presos en las celdas. Yo tengo fotos de muchos sitios, porque no eran solo cárceles, hubo que detener a tanta gente que no se ha hecho, pero hay sitios muy emblemáticos de esa represión, como la Plaza de Toros de Badajoz, que fue borrado del mapa sin que haber dejado un trozo de muro, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas iniciativas que conservan el pasado y que nos equiparan con países europeos, donde hay un turismo que tiene que ver con la historia, y en países como Francia es muy, muy potente, ¿no? Entonces aquí se trata de que empiece a haber elementos para que uno pueda viajar y no ir solo a la Catedral de Lugo, sino conocer un poco cuál fue la historia reciente de esa ciudad. Y con esto nos vamos a donde nos traslada siempre Enfermeros Alesa, que está en la zona de Aragón. Dice: este artículo sí que refleja lo que pienso sobre la despoblación. Es un artículo del diario Ara que habla de soluciones políticas para unas vidas dignas en nuestros pueblos. En este artículo inciden en que Aragón está en el puesto 41 de los 258 eurorregiones que más población han perdido en los últimos 15 años. Dicen: somos la tercera más envejecida y la primera en baja densidad poblacional si excluimos Zaragoza. Además explican que sí hay soluciones. Dice: las causas de esta situación son políticas y políticas han de ser las soluciones. Aragón tiene un gran potencial paisajístico, agroalimentario y cultural que el modelo de explotación actual, el provincianismo caciquil y la falta de autonomía local ponen en peligro de muerte. Sobre esto mismo tendréis vosotros algo que decir, ¿no? Fernando. ¿Por qué? A mí no me miréis, yo no estoy haciendo nada. No, a mí me gusta este artículo, que lo podéis ver, como digo, en el diario Ara, porque no solamente habla de los problemas en esta región, que de hecho habla, por ejemplo, de Monegros y de este tipo de zonas que están totalmente despobladas y que realmente podrían tener un gran potencial, sin embargo no se está invirtiendo, y entonces ellos dan una serie de soluciones para invertir en esto mismo y darle una solución a este tipo de problemas, porque al final es nuestro país, ¿no?, el que además tenemos que cuidar. Y nos vamos a lo que nos ha enviado Letra Escarlata y en lo que ha insistido durante toda esta semana, y además con lo que nos hemos levantado hoy. Letra Escarlata nos ha enviado la información de que han sido asesinadas una mujer y sus 2 hijos en un piso de campo de Criptana, en Ciudad Real. Dicen: Ana María Rosado, de 42 años, fue estrangulada y sus 2 hijos asfixiados, según los primeros datos recabados por los investigadores, y el padre murió tras, según se supone, precipitarse por la ventana. Dicen que si se confirma como un crimen machista, esta mujer sería la víctima número 18 en solo 3 meses que llevamos de 2017. Además, ya se han contabilizado 8 menores víctimas de violencia machista, que ascenderían a 10 con este nuevo caso. Y sobre soluciones a esta lacra, Letra Escarlata también nos ha enviado informaciones relacionadas con la asociación Ve la Luz, que fue la que se estuvo manifestando en la Puerta del Sol, que exige cambios para proteger a las víctimas de maltrato. Sigue exigiéndolo. Una información que publicaba, dice, la presidenta de la asociación Ve la Luz, Gloria Vázquez, ha instado a los grupos políticos en el Congreso a optimizar los presupuestos destinados a la lucha contra la violencia de género, al considerar que no se puede mantener un sistema que está lejos de proteger y amparar a las víctimas. Vázquez ha hecho estas declaraciones
declaraciones a los periodistas antes de comparecer ante la subcomisión para articular un pacto de Estado contra esto mismo, contra la violencia de género, creada en el seno de la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja. Esta presidenta de la Asociación Belaluz ha recordado que el Gobierno se comprometió con esta entidad a hacer un seguimiento semanal de la situación de la violencia de género y ha precisado que hoy, rectificó, tendrá lugar la primera mesa de trabajo con representantes de la Administración del Estado. Y terminamos con una recomendación que nos ha enviado Paco, oyente de este programa, sobre refugiados, sobre un debate sobre refugiados y una exposición. Buenos días, Resistencia. Para la agenda cafetera quería hablaros de una exposición que se inaugura mañana con una mesa redonda en la que 4 ONGs de ayuda a los refugiados van a hablar de sus proyectos. Y la exposición consiste en 80 fotografías de grandes maestros de la fotografía española, nombres como Alberto García Alix, Ucalele, Joan Foncuberta y otros donan una fotografía para que todo lo recaudado vaya a estas ONGs. La mesa redonda tendrá lugar mañana a las 6 de la tarde en el Centro Universitario de Arte STAI, que está en la calle Recoletos 22 de Madrid. Un saludo. Eso, y el mensaje nos llegaba ayer. La mesa redonda se va a celebrar esta tarde en ese centro de fotografía y los fondos van a recaudar fondos precisamente para los refugiados. Así que, Paco, muchísimas gracias por dárnoslo a conocer, por darlo a conocer a través del programa. Una cita nos interesa mucho siempre que los oyentes del programa organizan o participan en actos de esta naturaleza. Bueno, 627-002-002. Cafeteros, hoy se ha producido un gran escándalo indignante en España. La Audiencia Nacional ha condenado a la tuitera Cassandra a 1 año de prisión por sus tuits sobre Carrero Blanco. Esto no ocurría ni en los años 80, en los que típico le hacían chistes sobre lo mismo con plena libertad. El sistema judicial que padecemos los españoles sí que es una burla y una lacra. Nos están robando la libertad. Los límites del humor, además, ¿dónde están esos límites? Decía Facu Díaz, que ha estado muy activo estos días, apoyando y participando, acompañando a Cassandra Akira. César Strawberry, que se ha encontrado como por las letras de sus canciones, se encuentra también con una condena en la Audiencia Nacional. Y tantos tuiteros que se han visto de pronto sometidos a la justicia, al proceloso camino de la justicia por lanzar tuits sarcásticos, humorísticos. En fin, escuchamos organizaciones como Amnistía Internacional alertando del gravísimo retroceso que supone para los derechos civiles y para la libertad cuando se menoscaban, se recortan estos espacios de libertad con leyes como, la ley de defensa de las víctimas del terrorismo, que deja la suficiente ambigüedad en el planteamiento como para que incluso un chiste se pueda convertir en un asunto materia de trabajo de la justicia, ¿no? Bueno, es un auténtico escándalo. Un saludo desde aquí a Kira, a Cassandra. Hemos hablado con ella, hemos conversado con ella en alguna ocasión. Hoy no era posible por su propia agenda, pero aquí ha estado en muchas ocasiones César Strawberry, Cassandra, el propio Facu Díaz, reflexionando sobre ese tema que nos preocupa de forma formidable, Emilio. No se trata solo de Twitter, ya quiero decir, es toda una mentalidad nacida en la Inquisición. La Inquisición dejó de matar en 1826, pero ha estado persiguiendo a muchísima gente. Muchísima gente en este país ha visto sus carreras distorsionadas o perseguidas desde Julio Meden, cuando hizo el documental La pelota vasca, que se hizo una campaña que, si uno rebobina en las hemerotecas de cómo fue perseguido por un documental que, si uno lo ve, no entiende de dónde salió eso, sino de la necesidad de perseguir, ¿no? Hay una necesidad, hay una mentalidad en España, como esa mentalidad que hablaba de lo judeo-masónico en el caso del Carrero Blanco, que es una mentalidad que necesita perseguir, y da igual perseguir al doctor Montes, perseguir a Pilar Manjón, perseguir a Julio Meden, perseguir a César Strawberry. Quiero decir, necesita buscar alguien a quien castigar, ¿no? Y dentro de eso, precisamente, lo que deberían hacer el Poder Judicial es velar para proteger la libertad de expresión, ¿no? En ese caso, las víctimas del terrorismo tienen garantizados sus derechos y las prestaciones que reciben por parte del Estado, ¿no?
y lo que es incomprensible es la facilidad, incluso oyendo a unos tertulianos ayer yo en Radio Nacional, ¿no? Como la facilidad con la que renunciaban a la libertad de expresión, ¿no? Por una especie de sacralización de otras cosas, y es algo que debe ser irrenunciable, ¿no? Porque dar un paso atrás en algo así supone perder la posibilidad de que muchísima gente se manifieste libremente, ¿no? Porque el problema es que esto acaba interiorizándose en la gente y nos convertimos en nuestros propios censores. No, bueno, ese es el objeto de lo que está pasando, ¿no? El miedo y el silencio, porque claro, cualquiera pone un tuit ahora. Luego hemos visto que gente como Alberto Garzón ha reproducido los tuits en una suerte de grito de pues ahora vengan ustedes a por mí, deténganme a mí a ver si pueden, ¿no? A ver si tienen valor, María. Bueno, ahí se muestra qué pasaría si todos los usuarios de Twitter empezásemos como locos a hacer tweets de chistes como los que ha hecho Cassandra, que recordemos que tendrá antecedentes. Como ya decía, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Dice, me han arruinado la vida, porque esto no se queda en hoy, porque nosotros seguimos con nuestras vidas, sino que ella va a tener que lidiar con eso. Yo creo que, sigo insistiendo, hay que ver el contexto. Nos están intentando hacer creer que el contexto, cuando hablamos, no significa nada, que el humor tiene límites y no los tiene. Ahora recordaba, como decías tú, Fernando, que la Audiencia Nacional había imputado, ¿no?, a Facu Díaz, que luego al final se archivó, y allí empezamos a ver también esas cosas del absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer, no? De que cuando tú vayas a plantear algo, vayas a hacer humor o vayas a dar una reflexión, te la vas a tener que pensar 2 veces, porque parece que hemos retrocedido en el tiempo, parece que hemos retrocedido hasta el punto de que tienes que pensarte las cosas antes de hablar, hasta tal punto de que te pueden coger y te pueden dar 7 años de inhabilitación simplemente por poner un chiste en redes sociales. Bueno, tendríamos que haber escuchado a Menudo Tiarro, pero por alguna razón, Menudo Tiarro, te hemos perdido. Tienes el silencio. Escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Bueno, nos decía María que Greenpeace se encuentra en este momento en plena incursión en una acción de protesta, unos activistas de Greenpeace en diferentes sedes, en Iberdrola y Endesa, y precisamente en la sede de Endesa se encuentra la activista Tatiana. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué objeto tiene? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pues estamos denunciando en las 3 principales eléctricas de España, como dices, en Iberdrola, en Endesa, y también estamos en Gas Natural, que ellas contaminan, son las principales responsables del cambio climático por sus emisiones de CO2, y a la vez somos nosotros, la ciudadanía, los que lo pagamos, porque tiene una relación directa al final con la factura de la luz y todas las subvenciones que se permiten desde el gobierno para continuar con el negocio de las energías sucias que tienen estas 3 principales eléctricas que decimos. Por las imágenes que estamos viendo que se están publicando en Twitter, estáis dentro de las instalaciones. Veo que en alguna de las sedes incluso tenéis activistas colocados en el techo. Sí, estamos en Gas Natural en Barcelona, en Iberdrola en Bilbao y en Endesa en Madrid, son las sedes principales de las 3 grandes eléctricas, y en todas estamos con las pancartas donde se puede leer que Endesa, Iberdrola, Gas Natural son las que contaminan
y que nosotros pagamos. Y como dices, en Endesa, en la sede de Madrid donde yo estoy, tenemos unos activistas que han escalado y van a ver si conseguimos desplegar ahí un mensaje para decirle alto y claro a Endesa y a todas las eléctricas que tienen que comprometerse con un modelo energético que vaya de la mano de la salud del planeta y de las personas y que esté basado al completo en energías renovables. Estamos viendo ahora mismo esas imágenes que estoy retuiteando también desde aquí para que los oyentes puedan verlo. ¿Hasta cuándo tenéis previsto mantener esta acción? Pues vamos a ver, estamos aquí denunciando y dando visibilidad a cuál es el problema, porque de verdad nos preocupa mucho, ¿no? Toda esta relación que tiene con los precios de la energía y todo el apoyo del gobierno y de las subvenciones, cuando el gobierno lo que tiene es que legislar contra el cambio climático y asegurar la salud de las personas y del planeta, y vamos a estar aquí hasta que consideremos que las negociaciones van para adelante, que hay un compromiso de las eléctricas, hasta que haya una visibilización del problema y podamos llegar cuanto más lejos posible podamos con el mensaje, ¿no?, de que las eléctricas son las que contaminan y nosotros somos los que estamos pagando. Lo pagamos con la factura de la luz, pero también lo pagamos directamente con nuestra salud y todos los problemas que nos causa el agravamiento del cambio climático. ¿Os preocupan las consecuencias? Porque desde la aprobación de la ley Mordaza, una de las consecuencias precisamente es la forma en la que el activismo y el subirse a edificios, fachadas, etcétera, etcétera, tiene consecuencias. Nos preocupa desde luego el rapto, ¿no?, del sistema democrático y de poder denunciar y ejercer nuestro derecho a defender el medio ambiente, que está recogido, por cierto, en la Constitución. Nos preocupa todo lo que es el acabar, ¿no?, con todas las demandas que tenemos derecho a hacer llegar desde la ciudadanía a los gobiernos y a las empresas, pero nosotros desde luego como Greenpeace vamos a seguir haciendo nuestras denuncias de forma pública y para conseguir un mundo más justo y en paz, sin lugar a dudas. Pues hoy los activistas de Greenpeace son de nuevo la viva imagen de la resistencia con esta acción en 3 importantes compañías eléctricas, 3 poderosas compañías, pero allí están unos ciudadanos que han decidido subirse y mostrarle al mundo que dentro de todo todavía existe el espacio para la resistencia y para la reivindicación. Tatiana, muchísimas gracias, muchísima suerte, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a vosotros. Un apoyo muy fuerte de los oyentes, porque estoy viendo algunos mensajes verdaderamente cariñosos para con Greenpeace. Mucha suerte, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias, se agradece, de verdad, gracias. Y así son las personas que nos gustan, las personas que deciden, incluso arriesgando su situación y su comodidad, su confortabilidad, deciden dar la cara por los demás para pedir un mundo más limpio, más justo, menos contaminado. Y son los resistentes, son nuestros resistentes del día, gente como ellos, gente como Cassandra, que se ve sometida también a las presiones de un sistema que puede llegar a ser verdaderamente voraz para con la libertad. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, muchísimas gracias, Shark, Su Perfume, Paco Garrido, Enfermero Salesa, tantas y tantas personas que nos ayudan cada mañana, que tienen una mirada tan sana sobre lo que está ocurriendo y que nos ayudan a construir además una nueva forma de entender también la sociedad y la necesidad de cambiar lo que está sucediendo. Por cierto, en esta comunidad tan grande de oyentes, tan familiar de oyentes, ¿cómo era esto, Mary? La sección de la comunidad. En la sección de la comunidad. Hemos recibido una maravillosa alegría. Sí, empezamos con un videojuego que es que nos ha enviado Letra Escarlata de su hija, que nada más y nada menos tiene 10 años, y ha hecho un videojuego, un pequeño videojuego, pero increíble. Ha sido con el sonido de la cafetera, con una serie de muñecos también que salían, que eran Emilio, Fernando. De hecho, también pedían que estuviese el de sonido y otro más, ¿no? Y nos ha parecido increíble, mira, ¿no? Que una Letra persona pueda hacer Escarlata, esto. o sea, que sepas primero que tienes una hija que es un auténtico genio, que de pronto hace es como una animación en 3D, como un pequeño mundo virtual donde se ve la cafetera. Una niña de 10 años, la hija de Letra Escarlata. Mira, un beso muy fuerte para ti, eres una auténtica artista tecnológica con 10 años y desde luego nos produce un poco de frustración ver que hay gente ya que con 10 años es capaz de hacer cosas que nosotros no somos capaces de hacer, dice Enfermero Salesa, con el Minecraft. No lo sé cuál ha sido, cómo lo ha hecho, pero desde luego qué maja que eres, qué simpática, y cómo agradecemos que formes parte de esta gran familia de la Resistencia, y le damos las gracias también a tu madre por haberte enseñado el camino de la Resistencia. Así que te lo agradecemos. Además, oye, ¿cómo van las aplicaciones también? Porque tenemos allí, sí. Es verdad que hay un grupo de oyentes que nos están echando una mano para hacer una aplicación que tenga alertas, que tenga varias cosas, y están trabajando. ¿En qué estado estamos con eso? Pues ahora mismo estamos, digamos, con la especie de notificación para saber cuándo empieza en directo un programa. Entonces, estamos en esa fase y, de hecho, nos siguen enviando actualizaciones de la aplicación que nosotros la vamos probando, y la verdad que están haciendo un trabajo increíble. Es verdad, porque está el grupo Java y tenemos concretamente a José Carlos. A José M. Cuñat. A Cuñat, que están... Joder, yo de verdad os lo agradezco, no os lo podéis imaginar, Cuñat, José Carlos, porque estáis dedicando un montón de tiempo, un montón de esfuerzo y un montón de preocupaciones a sacar adelante una app para que los oyentes puedan tener un espacio específico. Tenemos una app, de todas maneras, si hay gente que me dice, oye, a través de la web me cuesta conectar. De momento tenemos una app, es un poco precaria porque es un poco básica, pero bueno, permite escuchar el programa y permite acceder a los programas, y si tenéis Android, solamente tenéis que buscar en la tienda de Android o en iOS, solamente tenéis que buscar la cafetera y os aparece la app de la gente empujando la cafetera. Pero es que además, tanto Cuñat como José Carlos están ayudando a hacer una app que tenga alertas, que pueda descargar los programas, que uno pueda suscribirse, en fin. Muchísimas gracias, porque no le prestamos toda la atención que merece, porque vamos siempre con la montaña de cosas pendientes, pero estamos muy volcados en el asunto ahora, y estamos intentando priorizar y poner las cosas en su justo término, igual que con la gente del grupo Java, con la gente del grupo Banksy, con la gente del grupo Hashtag, que están discutiendo todos los días. Hoy el hashtag era vuestro, precisamente, la cafetera, la risa mata el miedo, pero se generan debates muy interesantes sobre las palabras también. El grupo de invitados, donde se deciden y se proponen también invitados. Así que, de verdad, por cierto, el hashtag de hoy era gracias a Elena del grupo Hashtag. Sí. Y con esto nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a toda esa gran comunidad de oyentes. Bueno, Emilio. Bueno, Fernando. ¿Tienes alguna cosa más que nos hayamos dejado en el tintero? Tendríamos que hablar mucho, largo y tendido sobre Carrero Blanco y sobre todo sobre la ceguera tan enorme que hay en la educación y al plantear... Oye, fíjate, estaba leyendo, por ejemplo, en la noticia del periódico El País, y dice: los magistrados consideran que el hecho de que haya transcurrido 40 años desde que la banda terrorista voló con explosivos el coche oficial del almirante Carrero Blanco, podrías decir un héroe de guerra, sí. Un militar de carrera, tal. No.
Era la mano derecha del dictador, uno de los tipos llamados a continuar la dictadura, la salvaje dictadura que se llevó por delante a miles, a cientos de miles de españoles que todavía aguardan en las cunetas, ¿no? Así que hay una cierta reescritura también en el propio lenguaje, ¿no? Ayer en Radio Nacional, en esta tertulia de por la noche, precisamente estaban hablando, todo el rato le llamaban simplemente almirante, ¿no? Que parece, bueno, alguien que ha hecho una carrerita y ha llegado a tener unos galones en el uniforme, y claro, constantemente esa palabra está ocultando quién era, de qué formaba parte cuando ocurrió ese atentado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no creo que en otros países, quiero decir, donde los aliados, por ejemplo, produjeron miles de muertes, nadie se cuestione que criticar, porque en el humor hay ironía y hay crítica, ¿no? Esa situación o las bombas que lanzaron los aliados sobre los nazis, ¿no? Pues puede ser constitutivo de un delito atente contra sus víctimas. El problema es cuando la Audiencia Nacional nos quiere llevar a ese territorio, ¿no? Nos quiere llevar a pensar que esto atenta contra los derechos de las víctimas. Las víctimas tienen los derechos, tienen el apoyo por parte del Estado, y el hecho de que alguien haya sido víctima de un atentado no lo convierte en demócrata, ¿no? Porque eso es así. Es decir, es algo que ha intentado construir el Partido Popular, y esa imagen, ¿no?, asociada a la democracia, ¿no?, de que precisamente un partido que tiene tan poca historia democrática, ¿no?, una derecha que tiene tan poca historia democrática, pues ha tratado de construírsela a través de la actividad terrorista de ETA, ¿no? Hay un estudio impresionante de un estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos que hizo una tesis doctoral en el que medía en espacio las noticias que habían aparecido en prensa nacional, prensa escrita, entre 1979 y el año 2007 sobre ETA, en todos los periódicos de tirada nacional, y no era casual que el 80% de todo lo que se publicó en esos casi 30 años se publicó en los 4 años de mayoría absoluta de José María Aznar, ¿no? Como dice Jimmy, las víctimas están en las cunetas y parece que se nos olvida. Bueno, yo creo que con esto simplemente tendríamos que tener los ojos un poco más abiertos ante la hipocresía política que muchas veces nos habla de unas víctimas, nos habla de otras, y al final tenemos que exigir lo que nosotros creemos que tiene que ser exigible para ciertas víctimas, y en este caso para víctimas de contra la libertad de expresión. Yo creo que el caso de Casandra, hasta que no se modifique lo que se modificó en la ley, va a volver a haber más Casandras, va a volver a haber más César Strawberry, que no olvidemos que César Strawberry sigue con eso, que también fue condenado, porque aunque no vayan a la cárcel, van a tener antecedentes y su vida va a estar marcada por esto mismo. Va a estar condicionada por eso, en efecto. Bueno, estoy tratando de escuchar a Menudo Tiarro en el he hecho 2 intentos. No sé, por alguna razón no entra, pero en fin. Bueno, nos vamos a marchar. Perdona, Emilio. No, yo quiero pedirle autorización a Letra Escarlata a ver si la imagen que ha hecho su hija la puedo utilizar para mis documentos, porque realmente me he visto muy bien en ella. ¿Te has visto más delgado? Bueno, mejor que en un fotomatón, puedo decir. Bueno, muchísimas gracias, Letra Escarlata, de verdad. Muchísimas gracias a Ángel Trianero, muchísimas gracias a Cecilio, a tantos eventos marketing, tantos Hardy Useful, tantos y tantos amigos que participan a esta hora en el programa y nos ayudan a entender un poquito mejor qué es lo que está ocurriendo. Nos vamos a marchar. Os agradeceríamos que difundáis el link, que se dé a conocer el programa, que retuiteéis este link, porque nos ayuda también a que más gente se acerque a esta gran familia y se incorpore a los miembros de la Resistencia. Nos vamos, mañana más. Si estás escuchando esto, no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.